Estás escuchando Innovación a Tiempo, el podcast de las personas más creativas que sí se tomaron el tiempo en sus vidas para innovar y hacer la diferencia. Una producción Omipyme, UNED Costa Rica. En Innovación a Tiempo tenemos a Christopher Bross. Hola, muchas gracias. Todo muy bien. Gracias a ustedes por tenerme acá. ¿Cuál es la diferencia? Christopher, empecemos por ahí, porque creo que todos tenemos muy claro qué significa reciclar, el recycling, pero ¿cuál es la diferencia entre el upcycling? El upcycling es un concepto que aparece en 1994. Lo menciona Rainer Pilz, un alemán, y él lo llama así para diferenciar. O sea, él lo que dice es que realmente el reciclaje debería llamarse downcycling, porque lo que estamos haciendo es tomando material y destruyéndolo para crear un material. Digamos, si reciclamos una botella de plástico, luego la convertimos en un plástico de menor calidad. El plástico, por ejemplo, se recicla una cierta cantidad de veces antes de ya tener propiedades que no son posibles seguir reciclando. En cambio, el upcycling, de lo que se trata es de aumentar el ciclo tanto de vida del producto que estamos tratando como de calidad a través de un proceso que involucre la máxima eficiencia posible y el máximo uso de materia virgen. Entonces voy a recuperar cosas que están a mi alrededor y les voy a dar un segundo uso, pero aumentando la calidad, aumentando el valor agregado y aumentando también la interdisciplinariedad entre la gente que se dedica a hacerlo. Christopher, ¿podríamos poner un ejemplo para entender? Claro, vamos a ver, es muy diferente reciclar unas botellas de plástico para crear otras botellas de plástico a upcyclar o suprarreciclar botellas de plástico para crear paneles que vayan a ser muebles, sillas. Lo que estamos haciendo es con esa misma materia virgen que tenemos ya producida, la estamos convirtiendo en un producto que nos va a durar muchísimo más y que va a estar de mucho mayor calidad también y que va a estar en el tiempo usada, y no vamos a estar usando materia prima virgen para crear mesas o sillas nuevamente. Pero digamos, si en una recicladora muelen todo el plástico y lo comprimen para hacer una mesa nueva, ¿eso qué sería? ¿Recycling o sería upcycling? Vamos a ver, la diferencia es muy simple cuando la pones en relación con la calidad del producto que sale y el valor agregado del producto que tiene, o sea, que también sale. Entonces, si vos ves que después de la industria, que después del proceso, que no tiene que ser tampoco una industria, pueden ser pequeños emprendedores quienes hagan procesos, algo que era considerado basura aumenta el precio y el valor exponencialmente, eso es suprarreciclaje. Ok, es encontrar valor en las cosas. De repente tenemos el handmade, el ecodesign, el upcycling. Hay cosas que de repente ignoramos. ¿Cuál es el valor de estas cosas que sí comienza a ver el upcycling? Todo empieza cuando nos damos cuenta que hay demasiados recursos, demasiada basura en la calle y por todos lados que podemos recuperar. Uh-huh. Y podemos transformar en algo de mayor valor. Les voy a dar el ejemplo. Una chica en España vivía en un pueblito y se dio cuenta que uno de los mayores desechos de ese pueblito, era un pueblo costero, era la piel de pescado. Nadie la estaba aprovechando y se tiraba a la basura. Ella inventó, creó y con el tiempo desarrolló una empresa que se dedica a hacer carteras, zapatos y un montón de otras cosas con piel de pescado pintada, diseñada, que parece cuero. Entonces ella usó, en vez de usar cuero, una materia prima virgen, usó piel de pescado que estaba en su comunidad haciendo un problema muy grande y lo recuperó dando un alto valor agregado. Esas carteras tienen un trabajo detrás, uh-huh, tienen una ingeniería detrás. Ella experimentó, diseñó, habló con ingenieros de materiales, etc. Y al final tiene ese producto, ¿verdad? El resultado siempre tiene que ser mayor al origen. Exactamente. En el mundo hay muchos innovadores, pero América Latina tiene su gente.
A lo largo de este podcast te contaremos sobre algunas personas innovadoras con una edad menor a los 35 años. Es que siempre pensamos que los innovadores son personas muchísimo más grandes, súper estudiadas, y a veces no. A veces son personas muy jóvenes que tienen una necesidad o una problemática en su comunidad y ¡pling!, simplemente le dan cabeza al asunto y empiezan a crear prototipos para solucionar esos problemas. ¿Sabías que Adrián Salazar de Costa Rica, con el apoyo de Big Data, creó BitSense, una plataforma que tiene como objetivo mejorar el diseño de las ciudades? Detecta, analiza datos como la actividad peatonal y la información ambiental. Así, obtiene las bases para guiar nuevas intervenciones urbanísticas. Cuando uno reelabora o reinventa un objeto, tiene que ocultarse su origen. ¿Cuál sería la gracia? Porque según lo que me estás diciendo, yo tengo que reconocer de alguna forma o identificar que ese valor creció, porque si la cartera llega a mí sin conocer que es de la piel del pescado, que eso para mí va a ser una cartera de una tienda. Pero ¿cuál sería la gracia entonces del upcycling? Efectivamente, en un componente del upcycling está la comunicación y cómo comunicamos ese valor agregado en lo que estamos haciendo. No necesariamente el producto final tiene que mostrar características del producto inicial. Y además estamos hablando ahorita de la industria textil y de otros tipos de industrias, pero también el upcycling existe dentro de la industria agroecológica, por ejemplo. Hay emprendedores que han desarrollado mecanismos para aprovechar la basura y generar toneladas de fertilizante, por ejemplo, a través de algo que eran considerado como una basura que tenía que botarse. Esa persona revolucionó. Fue en Chile, y entonces ahorita tiene una empresa que lo que hace es un fertilizante genial a base de pura basura, que no es como la que ya conocemos, sino que era a base de huevos de mosca y de moscas, que era también una peste que había en ese momento. Entonces ahí el upcycling no está nada claro en cuanto a la tangible, o sea, no es tangible, ni vemos el producto final, y es algo completamente, pero él sí comunica. Eso como proceso de upcycling. Sí, como decías al principio, aprovechar al 100% el recurso tal cual queda, ¿verdad? Sin desgastarlo más. ¿Cuáles son los retos que estás enfrentando ahorita? Tengo un emprendimiento que se llama Tarán Upcyclers. En ese emprendimiento empezamos haciendo productos como lámparas, vasos, platos hechos con botellas de vidrio. Actualmente nos hemos desarrollado más en el ámbito del diseño de interiores, diseño de productos también para casas, para hoteles, para restaurantes. Y también hemos desarrollado una asociación que se llama Upcyclers Costa Rica, en donde pretendemos unir a la gente, a todos los emprendedores que estén trabajando con el upcycling. Y además tenemos un montón de otros proyectos que se vienen, que tal vez después les cuento. Pero el reto más grande para nosotros ha sido que la definición y el concepto se entiendan claramente. Cómo comunicar qué es el upcycling, cuál es la diferencia con el reciclaje, y cómo hacer que las demás personas que no se identifican como tal lo hagan y aprendan y tengan buenas prácticas para tener un alto valor agregado. ¿Quiénes son los proveedores de materiales? Tiene que haber una búsqueda de materiales. Depende mucho del proyecto en el que estemos y del producto que hagamos. Por ejemplo, el otro día una chica se acercó a nosotros diciendo que quería hacer un envase para sus productos completamente súper reciclado. Entonces le dijimos, bueno, vamos a empezar un prototipado, vamos a usar para el envase que contiene la crema, vamos a usar partes de botellas de vidrio, las vamos a cortar, las vamos a esterilizar. Y luego para la tapa vamos a usar corte láser con ciertos materiales, y también dejemos para la etapa número 2 cómo vamos a hacer para la inocuidad y para mantener para que no se metan microbios y tal, cosas. Entonces depende de cada proyecto. Otra vez en un hotel nos dijeron, bueno, queremos limpiar las playas de este hotel, entonces utilicen lo máximo para hacer iluminación. Otro innovador súper joven es Alexander López, con 31 años. Él es cubano y creó un sistema de biogestores que reciclan los residuos de un centro porcino cercano para convertirlos en biogás. La solución ha permitido a una comunidad de 500 personas el ahorro de 50% en el costo de este tipo de energías.
Ha sido un aprendizaje, supongo, todo este proceso, ¿verdad? De no solo investigación propia, sino también asesoría de terceros. ¿Quién los ha apoyado en ese camino? Ahí tocas un punto muy importante. El upcycling tiene una característica muy chiva. Prácticamente no podés hacer upcycling sin tener un componente interdisciplinario y multidisciplinario. Porque a la hora de desarrollar tus productos, tenés que ir a consultarle a ingeniería eléctrica, ingeniería de materiales, tenés que implementar diseño de productos, diseño gráfico. Entonces se convierte en una cuestión interdisciplinar, multidisciplinar, con un componente muy fuerte. Nos ha apoyado mucho personas con ese tipo de perfiles, personas creativas, personas con perfiles de ingeniería eléctrica, ingeniería de materiales, ingeniería mecatrónica, nos han ayudado un montón para desarrollar lo que actualmente hacemos. ¿Y te has topado con barreras? Personas que dicen, no, eso no lo entiendo, te cierra la puerta. ¿Qué es lo más común? Creo que al inicio, porque de hecho nuestra marca tiene en su nombre el upcycling, la gente nos decía como, bueno, pero es que nadie va a entender de qué se trata esto y deberían ponerle como reciclaje o algo así. Pero justamente dijimos, no, o sea, le queremos poner esto en el nombre para que la gente nos pregunte qué es, para divulgar el upcycling, para que justamente se cree una cierta conversación al respecto del concepto y que podamos desarrollarlo en Costa Rica. La barrera más grande fue esa, fue salir al aire con un nombre que no tenía nada que ver, o sea, que no tenía contexto en Costa Rica, pero que decidimos fomentarlo. Entonces, pues cuando llegábamos a los lugares, al inicio, hace unos años, era muy difícil que la gente entendiera, y ya vemos que poco a poco el concepto en Costa Rica se ha ido difundiendo por ahí. Sí, tomaron el camino largo, pero que finalmente cumple el objetivo que están buscando para que esto pueda crecer. Con eso aprovecho también para preguntarte hacia dónde van, hacia dónde camina este negocio del upcycling. Yo creo que el negocio del upcycling a nivel mundial se encamina a ser uno de los principales métodos de producción, porque cada vez lo vemos más en grandes empresas, se están usando el upcycling. A veces unas lo saben, otras no lo saben, unas lo ponen en sus marcas, otras no lo ponen en sus marcas, pero en este momento en donde cada vez más es urgente cambiar nuestra forma de consumir y de producir, estas prácticas van a ir sustituyendo lo que se conoce como, extracción de la materia prima virgen para crear un producto. Entonces vamos a utilizar el producto ya existente, y eso tiene que ver también con economía circular, con características de sustentabilidad muy, muy, muy interesantes, porque engloba un sistema de producción muy integral y que ayuda a carbono cero, descarbonización, etc. Entonces yo siento que a nivel mundial, primero, el upcycling se encamina a eso, a ser un gran modelo de producción, además por el componente de valor agregado y de desafíos que tiene el upcycling. Y nosotros como tal, mi socio Ricardo Arévalo y yo, desde el inicio nos gustó y nos gusta, ¿no?, la cuestión de articular empresas y emprendimientos alrededor de un mismo objetivo. Entonces, definitivamente en el futuro nos vamos a estar dedicando a articular a gente, a empresas con proyectos y por un objetivo en común. Bueno, esto es algo que de momento suena realmente nuevo. Sí. Y a lo que nos estamos acostumbrando, y más bien es un asunto como de investigar. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cuál es la página? Si tenés página en Instagram, en Facebook, en una página web. Porque me imagino que por ahí tiene que andar alguien que dice, no, yo necesito contactarlo. Nos pueden localizar en la página de Facebook Tarán Upcyclers. También me pueden localizar al correo tarancostarrica@gmail.com. Mi número de teléfono es 8588-7079. Y si buscan también ahí más información sobre Tarán Upcycler, les va a salir un montón de maneras de contactarnos. Christopher, muchas gracias por acompañarnos hoy, por empezar este proyecto que sin duda alguna tiene un amplio camino y que esperamos ver resultados cada vez más grandes. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue Innovación a Tiempo.
Por otro lado, en Colombia, Carolina Amador, su innovación se basa en el desarrollo de una técnica para detectar cirrosis hepática sin la necesidad de una biopsia o un procedimiento invasivo. Su método mide la viscosidad y la elasticidad con señales ultrasónicas de gran confiabilidad. Hola Fedra, me da mucha curiosidad cerrar con la visita de Lisette Brenes de la UNED. Aquí la tenemos por fin en el último capítulo de Innovación a Tiempo. Bienvenida, Liz Brenes. Gracias. Ella es la líder del Observatorio OMIPYMES. Gracias, yo soy Liz, un prototipo. ¿Qué hace el laboratorio OMIPYMES para todas las personas que están en otro lugar y que dicen, bueno, yo quiero saber qué es eso? Nació la iniciativa hace cerca de 12 años y ha ido evolucionando, es un proceso de co-creación. Lo que somos es un grupo de personas que procuramos que el ambiente para emprender en Costa Rica mejore y se vaya por el mejor rumbo, que es el de la innovación y la sostenibilidad. ¿Cómo hacen ustedes para detectar dónde está la innovación? ¿Dónde está emergiendo una semilla que ustedes dicen, uy, supieron de esto? Sí, bueno, justamente cuando te convertís en esos espacios, cuando son esos espacios, te convertís en lo que se conoce como superconectora o superconector. Los superconectores son esos nodos de la red, personas, y yo creo que yo soy una y somos varias, que estamos muy conectadas con muchos escenarios dentro del país, fuera del país, en los rincones más interesantes de este país a donde están sucediendo cosas, tenemos conexiones. Entonces esas personas te contactan y empieza una conversación. Esa persona conoce a otra que conoce a otra y es que la innovación depende de un entorno que sea amigable para la innovación. Es como un hábitat y la gente que vive en ese hábitat se conecta y se conoce. Hola Liz, bienvenida. Contanos, ¿qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? La innovación es cuando creas algo nuevo que genera valor para un contexto, para un grupo. Puede ser que la innovación que pensaste genere valor para el mundo completo o que genere valor para un pueblo. Saltemos a Bolivia. Alejandro Galindo es otro innovador súper joven. Él es el creador de un sistema de detección visual para drones, con lo cual puede reconocer riesgos a importantes distancias, reorganizar rutas y disminuir considerablemente los accidentes en estos dispositivos. ¿Cómo selecciona OMIPYMES los proyectos en los que empieza a hacer prototipos o a los que empieza a apoyar? Eso es muy importante. Tenemos varias formas de empezar. Una de las más importantes es que hacemos concursos. Hemos hecho varios concursos o invitaciones. Esa es una. La otra son por las alianzas. Por ejemplo, este sábado estuve en IVOS. IVOS es una ONG que está vinculada con Yo Emprendedor, que es otra iniciativa. Entonces todos formamos parte de una red que está en lo mismo y que constantemente está dentro de actividades. En este caso eran los finalistas de Yo Emprendedor. Puede ser que alguno de esas personas o alguno de esos emprendimientos requiera apoyos que nosotros damos. Y de hecho, 2 de ellos están teniendo apoyos de la UNED. Liz, es común que una persona emprendedora se sienta incomprendida por su entorno, por su familia, por su pareja, por sus hijos. Es muy linda esa pregunta, te la agradezco mucho porque nos lleva a este tema, que es que en esta época las personas millennials y las personas aún más jóvenes que los millennials ya tienen un sistema operativo diferente. Incluso tu sistema operativo, el mío, cambió. Y cambió porque en esta época la ciencia y la tecnología, etcétera, provoca que vos actúes diferente sin darte cuenta. Sin darte cuenta estás siempre conectada. Sin darte cuenta sabes que sos parte de un contexto mucho más grande y te sentís conectada con la gente en el mundo. Y sin darte cuenta empezás a pensar, ¿por qué yo tengo que escoger una sola empresa? ¿Por qué yo tengo que escoger un solo trabajo? ¿Por qué yo tengo que escoger un solo activismo? Si yo puedo tener un menú de posibilidades, y empiezan a generar esos diseños de vida que son completamente innovadores. Entonces las probabilidades de esa incomprensión que decís, son enormes, ¿verdad? Son enormes y en todos los lugares. ¿Y qué nos dicen las voces de esas personas que nunca han emprendido, pero que sí tienen muchas opiniones sobre nuestro emprendimiento?
No es mejor que sigas el guión del siglo pasado, es mejor que sigas el guión de búscate un buen trabajo y cuida ese trabajo. Y estas nuevas generaciones no solamente no quieren buscar un solo trabajo para toda la vida, sino que quieren tener, si tienen un trabajo, que sea flexible, que les permita tener un emprendimiento, que les permita tener un activismo, pero afortunadamente el contexto también es muy amigable para todas esas personas que tienen la inquietud de emprender. La mexicana Alejandra Chávez es otra de las jóvenes innovadoras. Ella ha desarrollado una iniciativa para mejorar los alimentos tradicionales como el pan y las tortillas, con flavonoides, sustancia que sirve para disminuir el riesgo del cáncer, modular el colesterol en el organismo y controlar la glucemia. A más edad, más incomprensión del entorno. Y ahora que decís lo de la edad, bueno, yo siempre digo, yo decidí hace un tiempo ser millennial y lo decidí porque con mi edad no calzo en el grupo, pero me siento millennial porque pienso como ellos, los admiro y en muchas cosas actúo como ellos y como ellas. Y me resulta muy natural las cosas que para gente de mi generación no son tan naturales. Entonces, cuando hablas de crear bioempaques, que es un gran reto que este país tiene, o un bosque comestible, o que los edificios del futuro los vamos a cultivar, no a construir, es un lenguaje que empieza a ser disruptivo independientemente de en cuál generación estés. ¿Cómo se detecta una idea? ¿Cómo se puede ver esa persona visionaria e incomprendida? Tiene entre manos algo genial, pero por ejemplo, el laboratorio MIPYMES, ¿cómo dice como que, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurrió? Ok, es otra muy buena pregunta. Es que todas las preguntas que haces están buenísimas. ¿Cómo detectar eso? Bueno, es bastante simple porque lo que estamos buscando es innovación sostenible. Hay innovaciones que suenan muy bien, que agregan valor en un contexto, pero que no representan la sostenibilidad. Pero cuando la innovación es sostenible, o sea, cuando estás hablando de un enfoque biocéntrico, que quiere decir que lo más importante no es la persona, lo más importante no es la naturaleza, lo más importante no son las cosas, lo más importante es el conjunto, es todo junto. Entonces, normalmente la mejor forma de describir cómo se elige o cómo se puede saber que estás hablando de algo que tiene potencial es cuando podés crear un prototipo, ¿verdad? Cuando es viable crear un prototipo que genera algo nuevo y que es en el área de la sostenibilidad. Nos encantaría escuchar un ejemplo. Por ejemplo, Carlos con el tema de su café hecho, que es un té hecho con cáscaras de café. Entonces, cualquier innovación que sea upcycling, que quiere decir usar residuos, agregarles valor y convertirlo en algo nuevo que es útil, es un hecho que eso va a ser de interés. Y esos son, por ejemplo, los bioempaques. Hay mucha gente en el país y en el mundo haciendo upcycling y no se da cuenta de que está haciendo upcycling. Esa es una de las cosas, que sea una innovación sostenible, que pueda tener un prototipo. Pero la segunda, que es tal vez la más importante, es que la persona esté haciendo ese proceso de sentirse prototipo, como te decía, de sentirse algo en construcción, algo que está mejorando, algo que está constantemente moviendo las fronteras de su misma vida, que esa persona esté en el mundo de reinventarse. Eso te da una absoluta luz de que vale la pena acompañar un proceso así. Entonces, para poder detectar las oportunidades hay que observar los mismos hábitos, tal vez, pero desde otro punto de vista. O sea, sí, con otra mirada. Con otra mirada, los residuos que estoy generando, si yo podría hacer algo con eso, o hasta mirar la bodega que tengo, si esa bodega realmente vale la pena que esté ahí, o si en ese mismo espacio, con esos mismos materiales, yo podría transformar ese lugar. Es como jugar, como un juego de niños. Es la mejor forma de decirlo. Si vos querés encontrar la creatividad en esencia, ves un grupo de niñitas y niñitos que crean mundos, en segundos crean mundos, saben jugar con sus amigos y sus enemigos del juego, crean valor para ese contexto y ven las cosas con otra mirada.
Y para terminar está el innovador colombiano Juan Nicolás Suárez. Él aprovecha los desechos de la industria del café de su país para darle vida a algo que se llama Diceclar, que es una compañía de mobiliario ecológico, y las piezas están compuestas de plástico reciclado y fibra vegetal procedente del café. Creo que cada vez hay más personas atrevidas. ¿Será que por fin está cambiando el mundo? Es que estamos migrando, la humanidad completa está pasando de una vida lineal a una vida exponencial. Entonces, en la medida que vamos cruzando ese puente y empezamos a vivir la vida exponencial, tendemos a ser startup people, gente startup, gente que siempre está empezando un proyecto. Entonces, por ejemplo, en mi vida están empezando 3, 4, 5 proyectos. Este es uno, el podcast, pero hay otros empezando. Y cuando esos van por la mitad del camino, estamos empezando otros. Y eso es ya un estilo de vida. La persona tampoco piensa, ok, voy a hacer este emprendimiento y voy a vivir con eso o de eso para el resto de mi vida. No, ya no es así. Y cada vez menos será así. Estudiar es un emprendimiento, crear es un emprendimiento, porque la vida ahora se trata de co-vivir, que es ver la vida como una creación, de co-crear, que es sentarnos vos y yo como cuando lo hemos hecho, a tener fricción creativa, que es vos ves las cosas de una forma. En algún momento vos me hablaste del aroma del podcast y yo, ¿qué está diciendo Fedra? ¿Qué es eso tan chiva? Pero yo no lo podía entender hasta que vos empezaste a explicarlo. Entonces, fricción creativa. Y la última de estas co-skills, que son las skills que requerimos para esta época, es el co-liderazgo o co-liderar. Cuando vos liderás con alguien un proyecto y probablemente no llegas a conocer físicamente a esa persona, que es el caso de Greta y todas las chicas y chicos que alrededor del mundo están co-liderando en el tema del cambio climático. Desde esa perspectiva, ¿qué papel tienen las dificultades y los obstáculos? Es que justamente nos educaron, o en nuestra educación, en la escuela, en el colegio, en la universidad y todavía hoy en las universidades, le damos especial énfasis a los problemas. Es entienda bien el problema, delimita el problema. Cuando ya has definido bien el problema, ya a la mitad está resuelto, y eso ya no funciona. En esta nueva economía, en la vida exponencial, centrarte en el problema resuelve o crea el 20% del futuro. Es un futuro. enfoque a la preocupación total. Sí, eso, te enfocas en el problema. ¿En qué me enfoco o desenfoco? Lo mejor es desenfocarse en los escenarios ideales. ¿Qué sería ideal? La mayoría de estas innovaciones surgen cuando la pregunta es ¿qué sería ideal? Cuando el proyecto de Mujeres de Luz surge, cuando el de Karina, cuando cualquiera de esos surge, la pregunta que se está contestando es ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que yo pudiera tener flores comestibles aquí. Lo ideal sería que las flores comestibles fueran más nutritivas, con las cáscaras del café. Lo ideal sería que la cáscara del café sirviera para otra bebida. Cada cosa que es innovación en esta época y hacia el futuro depende de que nos desenfoquemos y busquemos los escenarios ideales. ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo nos inspiramos? Yo diría que ahora lo estábamos planteando, que es con las nuevas miradas y con esa pregunta. Cuando vos perdés inspiración es cuando estás centrada en el problema. Cualquier problema que se te ocurra. Soltar el problema, ponerlo por ahí por un rato, porque sí es útil, pero va a generar el 20% del futuro. El 80% del futuro lo vas a generar con escenarios ideales. Entonces pregúntate eso, ¿qué sería ideal? Y al rato puedes decir, ¿sería ideal que yo esté haciendo este podcast en Fiji? Y pues sí, sería ideal. ¿Y cómo podría hacerse para que ese podcast lo estemos haciendo en Fiji? Y si seguís ese hilo de pensamiento, probablemente en algún momento vas a estar en Fiji o en un lugar mejor haciendo el podcast, porque simplemente las fronteras que eran hechas, dadas, fijas en el siglo pasado,
ya las podemos dar por superadas o por lo menos las podemos ignorar por un rato porque la mayoría de las fronteras ya no tienen ningún sentido en esta época. Y ya para cerrar, y se dan cuenta por qué Liz Brenes es la lideresa del Observatorio MIPYMES, a mí me gustaría que cerrara toda esta primera etapa, todo este capítulo, con la palabra atreverse y nos contagie, porque a mí se me para el pelo cuando yo la escucho. Yo digo, yo de aquí voy a salir y voy a botar esa puerta con los ojos. O sea, de verdad que me dan ganas y me carga, y de eso se trata. Y ya entiendo por qué las personas que vinieron acá se inspiran mucho en usted, en el laboratorio MIPYMES. Ellos tienen la palabra atreverse tatuada en la frente, en el corazón, las manos, los pies. Atreverse a escoger bien las personas con las que te rodeas y te conectas. Atrévete a eso, porque terminas siendo la suma de las 5 personas con las que más compartís tu energía. No tengo nada que decir más que gracias. Gracias. Este fue el último capítulo de la primera temporada de Innovación a Tiempo. Estás escuchando Innovación a Tiempo, el podcast de las personas más creativas que sí se tomaron el tiempo en sus vidas para innovar y hacer la diferencia. Una producción OMIPYME, UNED Costa Rica. Participación técnica: Héctor Vega y Fedra Rodríguez en la locución. Gabriela Rivaceoli en el diseño sonoro y edición. Guión y dirección: Fedra Rodríguez. Esta es una producción de OMIPYME de la UNED, en colaboración con Audiovisuales, la Escuela de Ciencias de la Administración, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de Educación y Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Somos UNED Investiga, el sistema de investigación de la UNED.